cribado más una sedimentación a través de un desarenador helicoidal. Ese es su nombre técnico. ¿Por qué desarenador helicoidal? Porque son dos cilindros concéntricos, pero el tubo, no sé si alcanzan a ver donde termina el tubo negro. Luego viene una brida, bueno, eso donde se conectan muchos tornillitos se le nombra brida. Y luego ya viene una parte de tubo blanco y no entra así perpendicular al cilindro, sino que entra de lado. Es para hacer un efecto, se llama conexión tangencial, para que haga un efecto así de remolino, y en el tubo, ahí tiene una válvula hasta abajo, ahí sedimenten todas las arenas. Por eso es un sedimentador helicoidal, porque el patrón de flujo, al entrar así, está así el cilindro y entra chueca la tubería, hace ese efecto, es un efecto hidráulico. Entonces con el desarenador y la criba, el cribado, porque el cribado grueso, cribado fino, no es otra cosa más que la separación de las rejillas. O sea, si las rejillas están a medio centímetro, un centímetro, es cribado fino. Pero si las rejillas están separadas 5 centímetros, 7, es un cribado grueso, porque también, bueno, esta es una planta muy pequeña, no nada más recibe el agua o los residuos líquidos de la unidad. Pero si pensamos en una planta de tratamiento, ya no escala piloto como esta, es una escala ya municipal. Esta opera 1 litro por segundo. Una escala municipal puede operar a 50, 20, 100, 70 litros por segundo. Entonces ahí vamos a necesitar cribado grueso. ¿Por qué? Porque los drenajes que recopilan los residuos líquidos de las casas, de las colonias, de las delegaciones, son muy grandes, pero también viene mucha basura. Luego ya ese es el tratamiento primario, la sedimentada con el desarenador y el cribado que está en esta barra, ahí se alcanza a ver una rejilla. Y nuestro tratamiento secundario es unas bacterias que están aquí adentro de este tubo blanco, que no necesitan oxígeno para vivir. Esas bacterias llevan a cabo un metabolismo, van metabolizando toda la materia orgánica que traiga el agua residual. Pues la materia orgánica básicamente es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, el CHOMS, ¿no? Este conjunto de elementos es la materia orgánica. Por ejemplo, una excreta fecal en la orina, viene mucho carbono y nitrógeno. Entonces ese carbono, hay bacterias allá adentro que van metabolizando ese carbono hasta formar su producto final de ese metabolismo es metano y CO2. Esta combinación de gases se le nombra biogás. El CO2, bueno, no tiene tanto valor comercial como el metano, porque como el metano es flamable, ese sí tiene un valor agregado. Ese metano, no sé si alcanzan a ver ese como cilindrito plateado, ahí tenemos un mechero para quemar ese biogás. También tenemos una tubería de la cual está conectada ese quemador, a la cual está conectada una bolsa negra, que están allá de fondo, mis compañeros. Esa bolsa negra almacena ese biogás, ese CO2 y metano. Tenemos una serie de compresores. Los compresores no es otra cosa más que un motor que succiona aire y sopla aire. Eso es un compresor. Entonces, el compresor saca el CO2 y el metano de la bolsa negra y lo mete en un filtro que está allá donde está mi compañero de trabajo. Es un filtro así pequeño de 1 metro, 10 centímetros de diámetro. Ese filtro se le nombra permeador y lo que hace es que te separa el CO2 del metano, para que el metano ya libre de CO2 esté más puro y tenga un mejor poder de combustión. Eso es lo que hay allá. El permeado se hace a 14 atmósferas de presión y el almacenado en un tanque estacionario de metano se hace a 200 atmósferas. Entonces, para ese cambio de presión necesitamos compresores
están allá en la jaula. Rodrigo, aquí poniendo el pie se siente que está vibrando. Es por la succión. Lo que va aquí adentro Va para allá. va para... Va para allá y sube a ese desarenador, a ese Oye, como cono. y por ejemplo, ¿por qué no tiene tapas? ¿No pasa algo? ¿No se altera esta tubería que esté hacia la intemperie? Es que, me digo algo, o sea, por ejemplo, mira, aquí hay combinación de material, ¿no? Sí. Siempre que se descompone algo, es difícil volverlo a componer porque la planta no tiene un presupuesto ni mensual, ni trimestral, ni anual, ni nada. Entonces, ¿cómo Se mantiene a través de la gestión. No sé si me explique qué es la gestión. ¿Me explico cuando digo gestión? Más o menos. Como cuando proporcionan el presupuesto para lo que va saliendo, ¿no? Como que si acá se descompuso algo, vamos para acá y así se la van llevando. Gestionan los recursos. Más o menos la idea es esa. ¿no? Lo que pasa, bueno, les repito, la planta no tiene presupuesto ni mensual, ni anual, ni nada. Entonces necesito recurrir a la gestión en donde, como dice el compañero, necesito ir a la división o al departamento o a rectoría o a secretaría o a mantenimiento y ver si en esas oficinas me pueden poner un codo. Como originalmente, aquí ven gris con blanco, ¿no? Realmente eso no debería de ser porque estás combinando un material de un espesor diferente con otro, aunque son compatibles. Pero no es lo mejor porque aquí ya se está empezando a expandir. Entonces, cuando yo mando la orden a mantenimiento y les digo, oigan, es que necesitamos cambiar una P, un cople, un codo, una válvula, pues me piden que yo la compre o que la compre el doctor Monroy, porque este proyecto está bajo la responsabilidad del doctor Monroy. Esto que ven atrás, que son reactores para tratar basura orgánica, ha sido de un proyecto entre la Secretaría de la Energía, CONACYT, no sé quién más. Bueno, es tripartito. Pero a lo que voy es que al haber falta de presupuesto, algunas cosas no podemos ponerla en las óptimas condiciones. Lo óptimo es lo mejor de lo mejor. En este espacio, la idea de nosotros, o sea, de nosotros hablando lo que está haciendo el doctor Oscar Monroy, es que en el mismo espacio donde se recicla agua se puede reciclar la basura orgánica. En la cafetería más o menos se producen 200 kilos diarios de pan de los sándwiches que ya se echaron a perder, pan Bimbo, lechuga que le echan al pan Bimbo, al sándwich, y tomate, cebolla, todo eso, zanahorias, ¿no? Papaya, melón, todo eso, venimos en el carrito, se muele ahí atrás, se muele para dar un tamaño de partícula específico y luego se ingresa por esa polva a los reactores para tratar basura. Ahí permanece 20 días la basura y se inocula con agua de salida de este reactor. Inocular es agregar microorganismos a un reactor para que te hagan una función, la que tú deseas. Y después de 20 días ya sale parcialmente degradada esa basura. Esa basura sale por la tubería azul, se le nombra digestato, son sólidos ya parcialmente digeridos. Digestato. Pero también sale un lixiviado. Ese lixiviado es como el líquido entre café, verdoso, amarillo, que no sé si han visto el camión de basura que luego va escurriendo cuando entregas la basura. Ese sale por la tubería blanca, viene aquí y lo diluimos con el agua residual que produce la comunidad. Porque aventarlo así al pasto, pues, si de por sí huele feo, olería más feo. El lixiviado con el agua residual. Ajá, lo puede ocupar como... Sí, por eso se echa otra vez ahí a esa cisterna de agua residual, pero es el agua residual que viene de los baños, cafetería, etcétera. Pero como es agua residual, es bastante volumen y el lixiviado no es tanto, aunque es poco volumen, pero muy fuerte, muy concentrado de materia orgánica, entonces el lixiviado lo diluye. Y eso vuelve a entrar al reactor
para que en ese reactor, como trae mucha carga orgánica el lixiviado, entonces adentro hay bacterias que se van a comer eso. Ese lixiviado trae mucha... ¿Cómo medimos la carga orgánica? Con la demanda química de oxígeno, con la DQO, que es un parámetro para medir el grado de contaminación del agua. Entonces incrementamos la DQO del agua que ingresa, pero es como si le estuviera dando más alimento a las bacterias. Y ahí tienen un control de pH. El pH no es necesario controlarlo, porque si tú empiezas a agregarle un polvo, un buffer, un líquido para mantener un pH, pues imagínate a escala industrial cuánto te va a costar que en una planta de tratamiento estés echándole un polvo para mantener un pH. El pH siempre o sea, la salida de este está más o menos en 7,5, 8, y lo de aquí está en más o menos 7. El lixiviado sí trae un pH bajo porque mucho es como que viene como acidificado y trae un pH de 4 o 5, pero al ser poco volumen, revolverlo con un gran volumen que es el agua residual, entonces no es trascendente el poder manejar el pH. Más bien, lo más importante para que funcione el tratamiento anaerobio o este reactor es el clima, porque las bacterias necesitan estar en un clima templado, y México tiene un clima templado. Por ejemplo, en Europa o Norteamérica el agua se congela a 0 grados, ¿no? Pero si estamos a menos 20 se te puede congelar el agua dentro del reactor. Entonces ahí, como ingeniero o como científicos que somos, hay que ponerle una hélice, un tubo por donde circule esa agua caliente que se llama serpentín. O bueno, ya los reactores de este tipo, ya cúbicos, ya no se hacen cilíndricos. Entonces dentro de ese cilindro pones otro cilindro más grande y le echas agua caliente, y así mantienes en invierno un reactor en donde las bacterias no puedan trabajar a menos de 0 grados. Aquí, como nunca vamos a estar a eso, pues el reactor no necesita nada de eso, y las bacterias no se mueren, más bien se siguen vivas. Oxígeno no necesitan, entonces no hay problema. O sea, de hecho, cuando vino la huelga, pues el reactor lo paré, y luego regresamos de los 90 días, lo volví a prender y las bacterias no les pasó nada. Es diferente el caso a bacterias o lodo. O sea, las bacterias están en forma de lodo, son como lentejitas chiquitas, negras. Entonces, ese lodo pues no necesita oxígeno. En cambio, hay otra forma de tratar el agua, que es vía aerobio. Si lo conocen, lodos activados. Hay dos formas de tratar el agua, con aire y sin aire. La del aire es lodos activados, y ese lodo es un poquito más café, no es tan negro. Ese sí, o sea, después de 90 días, si yo paro la planta, o sea, porque es como tener una pecera, pero en lugar de peces tienes lodo. Y ven que la pecera tiene un tubito por donde está echando aire. Si tú le paras a ese tubito, se va a morir los peces porque no se disuelve el oxígeno en el agua. Lo mismo con los lodos activados, es la misma. Oye, perdón, Rodrigo, pero estas bacterias que dices en otro caso sí se mueren. Bueno, con por ejemplo, temperaturas de la huelga, ¿no? De la huelga. Si no se procesa la planta, en otras plantas de tratamientos, esas bacterias sí se hubieran muerto. Bueno, después de 3 meses, ¿no? Mientras que no se les quite el agua, y mientras que no estén en condiciones de temperatura extremas, o sea, un frío extremo, las bacterias sí. De todos modos, es más fácil arrancar un reactor anaerobio que un reactor aerobio. O sea, hay que verlo así. O sea, el tratamiento del agua hay dos formas, biológicamente hablando, con aire y sin aire. En este caso estamos con un reactor UASB, esas son sus siglas en inglés, UAS, B de burro. Tú tecleas en Google reactor UASB y pues ahí sale su funcionamiento, que no es otra cosa más que echar el agua residual en contacto con unos lodos, y que vaya subiendo el agua. Conforme va subiendo se va tratando, luego sale y pasa a una segunda etapa. La segunda etapa que tenemos es estas cajas que ven,
son como albercas, pero se les rellenó de tesón. El tesón es poroso, entonces haces pasar el agua de un punto a otro. Ya el mismo tesón se le va limpiando, pero si le ponemos carrizo, el carrizo va penetrando, sus raíces van penetrando en los espacios que hay entre piedra y piedra, y las raíces también van limpiando de materia orgánica que trae el agua, ¿no? O sea, nitrógeno, azufre, fósforo. O sea, el carbono, el nitrógeno, fósforo y azufre, eso no se degrada en el reactor anaerobio, en el UHB, pero sí se puede degradar en las plantitas. Entonces, ¿qué se degrada allá adentro? Puro carbono. Puro carbono. Imagínense el carbono. Cuando ustedes ya llevaron química orgánica, ¿no? O sea, Sí. los hidrocarburos, ven que hay una cadena hidrocarbonada, CH2, CH2, Eso imagínate que vengan un detergente, en una grasa, en un carbohidrato, lo que sea. Un carbohidrato a lo mejor viene con su forma exógira, ¿no? Como la glucosa, o por ejemplo el almidón, que son un chingo de glucosas unidas. Entonces cuando tú echas esa agua con todos esos compuestos, pues las bacterias lo que van haciendo es que van cortando los enlaces hasta ir liberando los elementos a un compuesto, a compuestos de bajo peso molecular. Por ejemplo, un intermediario ya en la parte final de ese metabolismo que les digo es el ácido acético o el acetato, si se le nombra. Pero si analizamos la fórmula química del acetato, en realidad tiene 2 carbonos, pero ese acetato provino de algo más grande que fue hidrolizado. Hidrolizado es rompimiento. Entonces va rompiendo carbonos hasta liberar, hasta llegar a acetato, que se llama acetogénesis. Eso se llama digestión anaerobia, ese metabolismo. Ustedes teclean en Google digestión anaerobia y ahí sale toda la ruta metabólica. Entonces el producto final de esa digestión anaerobia es metano y CO2. Imaginen el acetato, que es CH3COOH. Esa es la fórmula química del acetato. Entonces, cuando pasas a la metanogénesis, que es el último metabolismo de la digestión anaerobia, un carbono se va a ir para la generación de CO2 y otro carbono se va a ir para la generación de CH4, metano, la forma reducida, ¿no?, del carbono. Y bueno, eso pasa ahí adentro, en ese reactor. Este reactor fue construido en 1991, ahí hay una plaquita. Fue una colaboración UAM-UNAM. Los doctores responsables fueron Adalberto Noyola por parte de la UNAM y Oscar Monroy por parte de la UAM. Desde el 91 a la fecha, pues ya va a cumplir 27, tiene 27. 28 años. 28 años, pero cualquier obra civil te la garantizan, la vemos por 20 años. Entonces ya está superando sus expectativas de vida. No sé, tú tenías una pregunta, ¿no? Como vi que estabas así. Aquí, mira. La combustión del gas que sale por ese filtro, ¿es continua o solo es a cierto nivel? ¿Que se junta gas? Es un quemador. Es un mechero de los que utilizamos en el laboratorio porque lo adaptamos a que cuando no pudiéramos estar utilizándolo de allá, pues al menos quemarlo, porque liberar metano a la atmósfera pues es peor, contamina más que el CO2 por el efecto invernadero. Mira, realmente así, bonito, ¿no? Esa fue un paliativo, pero para desarrollar la ingeniería de eso se necesita a través de algo que se llama presostato. ¿Se llama qué? Presostato. ¿Y qué es eso? ¿Ven el boiler que trae un termostato? Sí. ¿Y el termostato qué hace? Exactamente, cuando ya baja la temperatura del agua, el termostato otra vez vuelve a encender el piloto para que se vuelva a encender el boiler. Esto es lo mismo, pero con presión. Es lo mismo. Ahora, lo único que cuando ese presostato, cuando siente presión de que el gas, que se está produciendo mucho gas en el reactor, entonces ese presostato siente esa presión y manda a prender una flama. Pero desarrollar la ingeniería de eso y bueno, pues el mecherito lo agarramos del laboratorio,
austero con lo que podemos trabajar. ¿Y está continuamente encendido o solo lo prende? No podemos tenerlo porque luego lo prendemos y como ven cómo hace mucho aire, Pero si tú quisieras tenerlo encendido, lo podrías con el tener preso durante indefinidamente. indefinidamente. ¿Qué quiere decir que los 5 litros, como me dijiste ahora? No, 1 litro por que segundo. traduce esta, 1 litro por segundo que traduce esta Plantita. puedes mantener encendido un mechero de ese tipo por... Mira, también depende mucho si hay agua residual o no, porque en fin de semana no hay agua residual, los domingos no hay. Entonces no es como una unidad habitacional, pues donde siempre va a haber agua residual, porque en la mañana casi un montón de gente se baña, ¿no? Y los fines de semana o a veces diario, las que son amas de casa, lavan ropa. Entonces imagínate todo ese volumen de que utilizas para la ropa. O sea, por ejemplo, bueno, yo no tengo lavadora, pero sí mis vecinos o mis vecinas, si a veces un sábado echan 3 cargas, cada carga es como de a 60, 80 litros. Entonces 8 por 3, 24, ¿no? Son 240 litros que estás echando al drenaje. Ahora imagínate eso, multiplícalo por, no sé, 10 casas. Sí. Entonces se empieza a hacer un volumen bien grande. O la gente que se baña en la noche, la gente que cocina o que lava su ropa o lava los alimentos. Aquí no tenemos esas actividades ni de lavar ropa, ni de bañarnos. Bueno, nada más la gente que hace ejercicio, pero no es la mayoría. La mayoría venimos, utilizamos las instalaciones, quizá vamos 1 o 2 veces al baño y ese es nuestro aporte, ¿no? Al drenaje. Y luego nos retiramos, ¿no? O sea, sí, bueno, es que seamos honestos, o no. Yo voy al menos 1 vez al baño, al W, que ahí es donde está el laboratorio. Hay días que no voy, pero hay días que voy hasta 3, o sea, siendo honesto. Oye, Rodrigo, una pregunta. Viendo la explicación y cómo se mueve esto, todo lo que han procesado con otras instituciones, pero por ejemplo, no sé si es una pregunta válida para ti. Bienvenida. ¿Cómo justifica la autoridad de la rectoría, la división, que este proyecto, que se dé un proyecto que apoya en parte a la universidad, por qué no está siendo financiado? Yo creo que, mira, ahorita hay una situación en donde se hicieron comisiones, la Comisión de Áreas Verdes, la Comisión de Sustentabilidad, y creo que a mi juicio estamos cada quien por su lado trabajando, no estamos coordinados. Sí. También es el desconocimiento de las autoridades que entran, porque a veces entran las autoridades y no conocen qué hay en la universidad, así a fondo. Por ejemplo, eso le pasó a la anterior administración con Octavio Nateras, que era nuestro rector, Miguel Ángel Gómez. Pero ellos ya vinieron aquí, visitaron la planta, pero ya cuando faltaban 2 meses. O sea, después de 4 años. Y entonces ahí pues ya no les alcanzó el tiempo como para, a ver, bueno, sí vamos a destinar algo del presupuesto para arreglar la planta. Sin embargo, debo de comentarte que aquí en mi laboratorio de geología, nosotros no, específicamente no funcionamos, no trabajamos con esto, ¿no? Sin embargo, la Universidad Autónoma Metropolitana está registrada ante el Semarnat como universidad sustentable. Y entonces nos dimos cuenta que la que no está en el grupo de las 5 unidades es Iztapalapa. Le hice una propuesta y le dije, no soy un perito ni un experto, pero sí podemos ver por qué ayudar a la universidad para que entremos al grupo de la universidad en general que está procesando sobre esto, ¿no? Porque estamos fuera en contexto. Por escrito le mandé la carta y no era difícil registrar a la universidad, tomar datos, en qué condiciones estaba ambientalmente, es decir, no nos íbamos a meter. De hecho, aquí por ejemplo traigo una guía de autoevaluación ambiental, ¿no? Que se la traigo para ustedes. Le digo, en esta guía te puedo decir, y preguntando con algunos colegas, en lo general, cómo estaría la UAM Iztapalapa, ¿no? Sin cobrarle nada, no pasa nada.
No, son varias cosas. Yo creo que poco a poco se puede ir mejorando. Yo soy ingeniero bioquímico de CBS. Yo cuando tomé la planta nada más estaba el reactor y el cárcamo. Pero no estaban los humedales, ni lo de la captura del metano o la separación del metano. No estaba la cisterna, que es, bueno, ahorita pasamos por ahí encima, ni la red de riego. Una de las cosas que, por ejemplo, ustedes podrán decir, la red de riego, pues yo no veo que riegue nada, ¿no? Esa sería nuestra pregunta, ¿no? Porque, pues, no sé si cotidianamente pasamos por el pasillo. Sí. Y cuando nos volteamos a ver el campo, pues se ve que no está en uso, ¿no? Y si a mí me gusta el fútbol, pues tampoco puedo ir a meterme ahí porque no está podado. Eso tiene una explicación un tanto, no sé si política o administrativa, pero no está podado porque no hay jardinero asignado. O sea, cada jardinero tiene un área asignada. Por ejemplo, en el frente del B siempre está podado y me puedo ir a sentar ahí cómodamente. Pero porque hay un jardinero que debe de estar ahí de lunes a viernes cuidando, regando, limpiando, etcétera. No hay esa situación para el campo, entonces ya no tiene que ver con algo técnico o algo formativo, ya tiene que ver con algo pues que no están en mis manos ni en los profesores, tiene que ver con un asunto de plazas, con una disputa de poner a alguien ahí a que pode el pasto. Sería muy bueno porque así podríamos venir a practicar fútbol o no sé, a sentarnos a utilizar el campo. Entonces por esa razón se ve así. Lo mismo aquí, todo es a través de gestión, en donde necesito ir con los responsables de vigilancia o de jardinería y pedirles de favor que vengan y poden. Entonces ellos lo que hacen es que sacan, un jardinero lo sacan de su área de trabajo para cubrir estas áreas y así pagarles horas extras, porque cuando sacas a un jardinero de su área de trabajo debes de pagarles horas extras. Entonces esa es la situación, no hay un auxiliar de limpieza, el auxiliar de limpieza ven que es el puesto más básico. Entonces es difícil que la planta funcione así, pero de todos modos ha venido creciendo a lo largo de los años. O sea, con los humedales, con, les digo, la captura del biogás, con estos reactores que son para tratar a basura, porque la propuesta es que, se produce más o menos 1 kilo diario, un habitante produce 1 kilo diario de basura, pero si ese kilo le quitas la mitad, que más o menos es orgánico, entonces ya no estás generando 1 kilo, estás generando medio kilo. Y si eso se lo quitas a un tiradero, a un relleno de sanitario, pues el relleno sanitario va a tardar más tiempo en llenarse y de pura cosas inorgánicas. No como socialmente estamos acostumbrados a ver al camionero que cuando entregas tu basura separada, otra vez lo vuelve a revolver. No sé, bueno, a mí sí me ha pasado eso, yo sí he visto eso, por eso lo digo. No sé si cuando ustedes entregan su basura, yo la entrego separada y el camión de la basura otra vez la vuelve a revolver. Pero ahí mismo nosotros tenemos en mi laboratorio el orgánico e inorgánico. Y llega la señora. Entonces, miren, Me da pena, pero. Miren, compañeros, esas cosas son las que se necesitan y poco a poco ir cambiando. Sí. Vale la pena especializarnos en algo. Yo me especialicé como ingeniero bioquímico en tratamiento de agua y en el manejo del agua en general. O sea, captación. Perdón, Rodrigo, ¿podemos seguir explicándonos algo más a la sombra? No sé, o pasar en otra. Pues no sé qué más quieran ver porque ¿Los humedales? Bueno. Estos son los humedales, allá están los compresores, allá arriba solamente cabemos de 6 en 6 para ver cómo sale el tractor. No sé, o sea, yo creo que lo más sustancial es lo que está. Ya lo he dicho, o sea, la planta tiene un tratamiento anaerobio y luego un tratamiento con humedales artificiales. Este tratamiento anaerobio se llama reactor UACB
humedales artificiales de flujo subsuperficial, y en el mismo espacio donde reciclamos agua estamos reciclando basura orgánica con reactores hidrolíticos anaerobios de leche escurrido. Ese es un nombre técnico, RALE, RHALE. Por ejemplo, no sé si haya una página en su departamento tratando de esto para que nosotros nos metamos y sacamos algo. ¿Hay algo que pudiéramos hacer? A lo mejor en YouTube pueden buscar PP9 de la UAM Iztapalapa. ¿PP9? PP9 de la UAM. En YouTube, PP9 de la UAM Iztapalapa, para que le demos una revisada y podamos complementar. Y pues disculpen el olor, pero pues alguien debe de hacer esto. Sí. Y nosotros somos los indicados. Hay otras plantas de tratamiento que van a ver. No, el carrizo, bueno, naturalmente se dan las orillas de los pantanos o aguas estancadas. Entonces el carrizo, si tú sacas, si le haces un corte en diagonal y lo clavas en la piedra, le salen raíces. Pero me refiero que aquí los chiquitos, bueno. No, nada más lo sembramos. O sea, a lo mejor la pregunta sería si lo podamos. Pues una vez al año. Y ese material a lo mejor podríamos hacer persiana. Miren, vamos a ir a la planta de tratamiento de la Torre Mayor, pero si llegamos a ir a la planta de tratamiento de Reforma 342, el edificio que está enfrente del Ángel de la Independencia, van a ver que huele a rayos, ¿eh? Estamos hablando de un edificio inteligente, sustentable, con una certificación brutal, y ahorita en estos momentos anda la planta brutal, huele a rayos, no